esta forma horrible de las empresas que se contratan y que amenazan prácticamente a quien tiene un Electra, yo lo voy a decir, otras. ¿A poco no? Y así se usaba antes en el Infonavit, ¿eh? Así se usaba antes en la financiera. Es decir, la gente no podía pagar, porque en México las mexicanas y los mexicanos son muy buenos pagadores. El pueblo de México no es el que dice tengo una deuda y no quiero pagar, no. En un acto de profunda sensibilidad social y patriotismo, la presidenta de México ha escuchado el clamor del pueblo. Tras recibir las peticiones directas de miles de familias campesinas, se ha emitido una orden histórica: el perdón total de las deudas inapagables con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo, FND. A pesar de que la Financiera Nacional de Desarrollo desapareció oficialmente en mayo de 2023, muchos productores seguían sufriendo el acoso de cobros injustos y amenazas que recordaban las peores prácticas de las empresas privadas. Así como las hace la empresa Electra, que a través de amenazas busca cobrar a sus deudores, hoy esa presión se termina. La deuda queda en 0 pesos. ¿Por qué es un día histórico para México? Escucha al pueblo. Esta decisión no nace de un escritorio, sino del contacto directo de la presidenta con los trabajadores de la tierra. Rescate de la dignidad. Se eliminan las amenazas de embargo y el hostigamiento financiero hacia nuestros campesinos. Impulso al campo. Al liberar a miles de productores de este lastre económico, se les devuelve la capacidad de trabajar y prosperar en sus propias tierras. El campo no es solo un sector económico, es el corazón y el orgullo de nuestra patria. Al perdonar estas deudas, México le devuelve la paz a quienes siembran esperanza en cada surco. Con esta medida, el gobierno de México reafirma que primero están los pobres y que el patrimonio de las familias rurales es sagrado. La soberanía alimentaria comienza con la libertad y tranquilidad de nuestros productores. Bueno, María del Carmen Bonilla, ella es subsecretaria del ramo en la Secretaría de Hacienda y nos ha estado ayudando muchísimo. Ella es una de las arquitectas de que haya disminuido la deuda en Pemex y ahora nos está ayudando mucho en varios temas. Uno de ellos es la deuda de muchas mexicanas y mexicanos de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal. Me pasó que en el recorrido por el país, ya ven que muchas personas se acercan, y empecé a escuchar mucho pues que la gente debía a esta financiera y que les estaban cobrando empresas. Entonces le pedí a Mari Carmen que hablara con Mónica, que también hace un gran trabajo al frente del INDEP. Ya después vamos a presentar un día completo el INDEP. Y también me ayuda mucho Carlos Augusto Morales, que es mi secretario particular o el secretario particular del gobierno, porque me ayuda en todo. Y entonces se metieron a ver cómo estaba esa deuda. Y el día de hoy tenemos la gran noticia de que muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del Fobiste. Entonces hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante. Y es un trabajo coordinado de Mari Carmen Bonilla, de Mónica Fernández y Carlos Augusto, que nos ayuda mucho también en la coordinación. Entonces es una buena noticia el día de hoy. Pues vamos a que nos platiquen cómo está lo de las deudas de la financiera. Adelante. Muy buenos días, con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El INDEP, si podemos empezar.
El INDEP tiene por mandato la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en liquidación. Cuando nosotros llegamos, encontramos que después de la liquidación, encontramos que había reducido sus actividades básicamente del 23 al 25 y encontramos, además de la reducción de actividades propias del proceso de transición, encontramos que había prácticas indebidas como extorsiones o cobranzas que en algún momento le llegaron a la presidenta la información de esos casos, garantías mal constituidas o inexistentes, concentración en algunos cuantos abogados de la cartera judicializada, vencimiento de garantías y empezamos por instrucción de la presidenta a hacer un análisis de cómo se encontraba en realidad todo el tema de los créditos. Y entonces la presidenta nos dio la instrucción de atender de una manera ya definitiva este asunto de los deudores de la financiera que está existiendo en nuestro país. Hicimos un programa, pedimos con la instrucción de la presidenta el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a través de la subsecretaria Mari Carmen, de la Procuraduría Fiscal, Consejería Jurídica también, nos apoyaron para poder hacer el análisis a fondo y arrancamos esta propuesta de programa con la instrucción de la presidenta. Primero, para atender a las mujeres productoras deudoras. ¿Sí seguimos, por favor? Encontramos que tenemos a 13,404 mujeres con créditos que no han podido pagar. La mayoría se encuentran en cartera vencida porque tuvieron muchos problemas y que además muchas veces utilizaban a las mujeres nada más como prestanombres para sacar los créditos y las dejaban embarcadas con sus garantías. La presidenta nos instruyó específicamente que hiciéramos un programa para atenderlas y con esta acción vamos a atender al 99.9% de las mujeres que tienen deuda en la financiera. ¿Cómo la vamos a atender? De dos maneras, por favor. A 11,761 mujeres que tienen un crédito menor a 45,000 UDIs, que son equivalentes al día de hoy a 397,551 pesos, se les va a hacer la liberación total del adeudo, es decir, ya no van a tener deuda a partir de ese monto. Las mujeres productoras que después de ese monto, un peso más arriba y hasta 10 millones de pesos, van a poder contar con un esquema de descuento del 30% del monto de su deuda y una reestructuración del 70% del remanente. Esto es que vamos a impactar con estas acciones, con estos dos programas, primero a 11,761 mujeres productoras y después a 1,639 mujeres productoras, prácticamente acabando con todas las mujeres deudoras que tiene la financiera, con el 99.97% de las mujeres con crédito. Si seguimos, por favor. Las mujeres están en todo el país, ustedes pueden ver aquí en las láminas, hay estados donde hay más, hay estados donde hay menos. Seguimos, por favor. Y a pequeños productores también los vamos a apoyar en este esquema. Si seguimos. La idea es darles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad productiva y abrir un paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo y que para ellos, para sus familias y para sus comunidades. ¿Sí seguimos? Aquí con ellos vamos a abarcar un universo mayor. Son 29,299 pequeños productores con un crédito menor a 28,000 UDIs, que es de 247,966 pesos. A estos se les va a hacer la liberación total de su adeudo. Muchos de estos clientes están en impago, por supuesto, pero además tienen procesos judiciales en contra de ellos, de los que se valen muchos abogados que
desde hace muchos años se les traspasaron las cobranzas y pues amenazaban, les hablan para intimidar. Y con esta acción de liberación total del adeudo, con esta acción también vamos a hacer la conclusión del juicio legal que tengan en contra, para que puedan estar ya libres de ello. En el esquema de descuento vamos a tener a 17,268 pequeños productores, también con un crédito igual o mayor a 247,966 pesos, y menor a 10 millones de pesos. El esquema es igual, vamos a tratar de hacer la reestructuración de su deuda con un 30% de descuento y atender a 46,567 productores. Esta acción, atendiendo a estos dos grupos, nos va a permitir atender al 99.9% de todas las personas que tienen algún crédito en la Financiera Nacional para el Desarrollo. Vamos a beneficiar a los pequeños productores que quedaron de alguna manera entrampados en créditos que parecían que ya eran impagables. Seguimos adelante. Bueno, esta es la ubicación y como se puede ver, los porcentajes que vamos a atender de todas las personas en el país. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los beneficios del programa? Los beneficios del programa es que se les va a dar su carta de finiquito que acredita la inexistencia de adeudos. Se va a hacer el desistimiento de la acción legal. Se va a hacer la liberación de las garantías. Aquellos que tienen sus garantías en prenda, se va a hacer la liberación de sus garantías. Van a actualizarse en el buró de crédito y van a poder beneficiarse de nuevos créditos o nuevos esquemas financieros, que en ese sentido yo le pediría a la subsecretaria que más adelantito nos pueda explicar de eso. Si seguimos, por favor. ¿Cómo se va a hacer el programa? En el momento que la presidenta hoy acaba de decidir ya presentarlo, con su instrucción se va a publicar las bases en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez publicadas las bases y los lineamientos que van a ser hoy y mañana los lineamientos, en ese momento se hace un corte al sistema bancario de la financiera y ese saldo es con el que van a entrar y van a poder acreditar cada uno de los beneficiados si están dentro de qué rango para acceder al programa. Nada más van a tener que ir a los centros de atención que se han dispuesto para este efecto, con su identificación vigente, con su CURP y con los datos de su número de crédito o cualquier otra información. Van a acudir personalmente, si no tienen ningún problema, a recibir su carta de liquidación y si tienen algún proceso judicial, lo que decíamos, se hará la firma para el desistimiento de esta acción. Y en el esquema de descuento y de reestructura, ahí mismo en los centros de atención, pueden pedir que les hagan una simulación de sus pagos para pagar el 70% restante, en cuanto les quedaría su deuda menos el 30% que se va a hacer, y una vez liquidado el adeudo, pues ya no estarán con ningún proceso judicial, ya estarán libres y podrán tener los beneficios antes mencionados. ¿Sí seguimos, por favor? Es muy importante que se sepa que estos trámites son sin costos, que son programas personales e individuales, que no hay personas intermediarias y que se les dará atención directa en los diferentes puntos de atención. Adelante. Este es el esquema que yo también le pediría a la subsecretaria que lo pueda explicar, de cómo se van a hacer la distribución de la reestructuración de los créditos con el 30% de descuento y el 70% para la liquidación del remanente. Si seguimos, por favor. Y hemos logrado instalar 43 centros de atención en el país. Estos
estos centros de atención en el país, habilitamos algunas oficinas que teníamos como centros de acopio, encontramos como centros de acopio de la propia financiera, pero también habilitamos algunas que teníamos oficinas de Ferrocarriles Nacionales, de FOPESIBAN, que es el Fondo de Pensiones para los beneficiarios jubilados de Banrural. Nos prestan algunos módulos en SADER para poder tener una cobertura en todo el país. Y en esta cobertura, de todas maneras, si uno vive en cualquier otra parte, si tiene su crédito en Veracruz, pero vive en la Ciudad de México, puede acudir a la Ciudad de México, o viceversa. Si vive en Veracruz y tiene su crédito en Chihuahua, puede acudir a la sucursal, a la oficina de atención que les quede más cercana. Adelante, por favor. Este es el resumen en la liberación total del adeudo. Vamos a liberarles. Tenemos un universo en la financiera, tenemos un universo total de 60,298 clientes y vamos a apoyar con la liberación total a 59,967 clientes, es decir, a 69,000 créditos que tenemos ahí. Estas personas que vamos a apoyar, 41,060 clientes apoyados con 42,000 créditos. Esta información es a todos los que vamos a apoyar con la liberación total del adeudo en automático a partir de la publicación en el DOF de esta modificación a las bases, que, Presidenta, muchas gracias, porque son muchísimos y muchísimas personas deudoras que han estado padeciendo mucho durante varios años por ser ya impagables sus créditos, y creo que con esto de tajo se hace la liberación de su deuda. Seguimos. Y en el esquema de descuento son 18,907 clientes apoyados, que son 1,639 mujeres y 17,268 pequeños productores. En total, esta acción que ha instruido la Presidenta nos va a permitir atender al 99,5% de todos los clientes de la financiera. Nos van a quedar por atender 330 aproximadamente, y son 330 que sus créditos son mayores de 10 millones de pesos. Y con esto, además, es un logro grandísimo, porque con esto se atiende al 99,9% de las mujeres deudoras. Solamente 4 van a quedar sin apoyo. Muchas gracias y, Presidenta, gracias por permitirnos colaborar con usted en esto. Gracias. Mari Carmen. ¿Vienes acá? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues este programa pone en el centro a mujeres productoras y a los pequeños productores que históricamente enfrentaron mayores dificultades para salir adelante. Hoy el Estado mexicano les ofrece una vía real para regularizar la situación financiera y recuperar la tranquilidad para sus familias. No se trata de regalar recursos públicos ni de crear nueva deuda. Se trata de ordenar, depurar y recuperar cartera de manera responsable, transparente y financieramente viable, fortaleciendo el proceso de liquidación de la financiera. Este programa fue diseñado con responsabilidad hacendaria. Su implementación no requiere ampliaciones presupuestarias adicionales y aprovecha las reservas previamente constituidas, garantizando un manejo eficiente de los recursos públicos. Con este programa, muchas personas podrán obtener su carta finiquito, como ya se mencionó, liberar garantías y mejorar su historial crediticio, lo que les permitirá volver a acceder a oportunidades productivas y nuevas fuentes de financiamiento. Además de atender una demanda social legítima, este programa ayuda a cerrar de manera ordenada el proceso de liquidación de la financiera. Esto es muy importante,
reduciendo litigios, costos administrativos y contingencias, al tiempo que incrementa las posibilidades de recuperación efectiva de los recursos públicos. Si me permiten, y podemos regresar rápido a la lámina donde está el esquema, es algo muy sencillo. La parte de, ya se mencionó cuál es la población objetivo, en este caso son mujeres productoras igual o mayor a 45,000 UDIs del monto del adeudo y menor a 10 millones de pesos, y para pequeños productores igual o mayor a 28,000 UDIs y menor a 10 millones de pesos. El esquema del universo que va a entrar al descuento del saldo contable que se tiene, se les va a descontar el 30%. Esto ya incluye capital e intereses. Y el remanente se va a hacer en un nuevo esquema de pago, es decir, el 70%. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, pues primero firmar un nuevo convenio con la financiera para poder acceder a este beneficio y elegir el nuevo esquema de pagos. El acreditado también tiene la facilidad de poder hacer la liquidación total del adeudo sin un cobro adicional de intereses. Es decir, si se va por la opción de hacer la liquidación total, pues en ese momento se le entregaría su carta de finiquito. Si se queda con el 70%, puede elegir entre mensualidades de 12, 24 y 36 meses. Son pagos fijos y la tasa de interés a la que se está calculando esto es del 8.5% nominal anual. Esto significa que las personas que accedan a este beneficio van a tener mucha claridad en cómo van a poder ir ejerciendo sus pagos y desde el primer día va a poder decidir qué plazo va a tomar para pagar ese remanente del 70%. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, en pocas palabras, son cerca de 70,000 personas que tienen deudas todavía con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, que el gobierno del presidente López Obrador decidió finiquitar. ¿Qué pasó entonces? Aun cuando entró al proceso de finiquito de esta financiera por tener muchos problemas, se siguió con prácticas de seguirle cobrando a la gente que debía por empresas externas, con esta forma horrible de las empresas que se contratan y que amenazan prácticamente a quien tiene una deuda permanentemente. Por cierto, hay empresas privadas que hacen eso. No sé si se les ocurre una. Bueno, Electra, yo lo voy a decir, otras. ¿A poco no? Y así se usaba antes en el Infonavit, ¿eh? Así se usaba antes en la financiera. Es decir, la gente no podía pagar, porque en México las mexicanas y los mexicanos son muy buenos pagadores. El pueblo de México no es el que dice tengo una deuda y no quiero pagar, no. Al revés, la gente quiere pagar sus deudas, pero hay veces que no se puede, porque les ponen tantos intereses. A lo mejor se quedaron sin empleo, a lo mejor sencillamente la deuda era o estuvo construida de tal manera que no se paga, o intereses del 50% anual, hasta 100% anual. Bueno, así pasó con la financiera. Del pasado neoliberal, se quedaron deudas pues impagables. Y hasta que yo no fui a territorio no me di cuenta que les estaban cobrando, les llamaban por teléfono diario, prácticamente los amenazaban de que si no cobraban les iban a quitar su tractor, su vivienda, si es que la habían puesto como parte del crédito. Y pues la gente estaba desesperada porque si es que no puedo pagar, ¿cómo le hago? Ayúdenos a refinanciar la deuda, queremos pagar, pero no así. Entonces cuando
se lo comento a Mónica, a Mari Carmen y a Carlos Augusto, dicen, a ver, vamos a sentarnos a ver cómo están esas deudas. Entonces, lo primero que hicimos fue quitar esas empresas. Primero, porque son las que ganan supuestamente de andar cobrando. Y segundo, porque es muy injusto esta ofensiva que hacen contra la gente, donde prácticamente pues entra una angustia tremenda porque les dicen que les van a quitar todo, con amenazas. Entonces, en el Infonavit eso desapareció desde el sexenio de López Obrador. En este caso no había desaparecido. Cuando nos dimos cuenta, pues de inmediato se canceló. Y después se pusieron a revisar las deudas. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a los deudores? Entonces, hay dos formas. Una, la liberación total de la deuda en caso de que ya hayan pagado lo suficiente, como en el caso del Infonavit. Y en la otra, a lo mejor no han pagado lo suficiente de acuerdo con el crédito, pues sencillamente plazos módicos para poderlo pagar en 12, 24 o 36 meses. Entonces, a todos aquellos que deban en la financiera, acérquense a las oficinas ya las vamos a poner, de la financiera, para que ahí mismo puedan firmar su convenio y se pueda renegociar o de plano ya liquidar y que tengan su papel de que ya está completamente cerrada la deuda. En el gobierno eso ya no va a existir nunca más. Se habla con la gente normal, tranquilamente. Oye, tienes una deuda, no la has pagado, ¿por qué no la has pagado? Vamos a hacer un proceso pues en donde la puedas pagar. No sé si se acuerdan del Fobaproa, los únicos que liberaron de las deudas fue a los de arriba, a los banqueros, a las grandes empresas y con mucha corrupción en la época de Zedillo. Por cierto, no sé si se acuerdan, el otro día hablé de La Bastida. ¿Qué era La Bastida en el sexenio de Zedillo? Era de gobernación. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, hay que pagar las deudas, sí, pero no de esta manera de acoso que se hace en algunas empresas privadas y que se hacía en el gobierno. Eso ya no. Acérquense todos los deudores de financiera para poder renegociar sus deudas o de plano, si ya pagaron lo suficiente, particularmente las mujeres, se les va a liberar completamente de su deuda. Bueno, esa es la noticia del día de hoy. Vamos sobre el tema. ¿Quién no ha preguntado? Estoy mirando por acá. A ver, la compañera de atrás, ya está mero atrás. La compañera, ella. Hola, ¿qué tal, presidenta? Mucho gusto, Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, una pregunta sobre el tema, ¿a cuánto asciende en total esta deuda de estos productores? Y bueno, ¿cuál sería como el plan para que siguieran trabajando, teniendo créditos, todas estas personas que de alguna manera no pudieron pagar por diferentes circunstancias? ¿A cuánto asciende la deuda? La deuda asciende a un total de 11,120 millones de pesos, pero nuevamente, como lo mencioné, esta cartera ya se encuentra reservada por el proceso de liquidación de la financiera. Ok, y nada más si quisiera repetir usted, todas las personas que tengan todavía algún remanente o algo, ¿a dónde se pueden acercar? Como se menciona en la última diapositiva, si la podemos poner, hay varios módulos. Se está trabajando de manera conjunta con SADER, con la financiera y con algunas otras sucursales que tiene a su disposición el INDEP. Y de esta manera, si se fijan, a lo largo de toda la República Mexicana hay forma de poder acceder. Y también ahí están los teléfonos, hay un correo electrónico para que puedan las personas identificar cuál es el lugar que les quede más cerca de su localidad. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema… A ver, sí.
para que www.gov.mx/INDEP, ahí viene toda la información, o solicitudes atención@fnd.gov.mx si quieren una atención individualizada, o a los teléfonos que están en la pantalla. Pero ¿a dónde pueden acudir? Ahí les dicen. No es que de ahí tengan que iniciar su trámite, ya se hizo la revisión de todos los adeudos y ahí se les va a informar, y en caso de tener alguna duda o alguna revisión, ahí mismo en las oficinas hay personas especializadas que les van a atender.